hacia la luz, pero el lucero aparece en el momento más oscuro de la noche, ¿no? Entonces también el contexto en que aparece el lucero es un contexto de desorientación, ¿no? En que la noche está en su máximo punto de lejanía del sol, ¿no? Y por otro lado, bueno, nace en particular por una referencia a un libro y a una conversación que yo tuve con el autor de ese libro, que es Gastón Sublet. Gastón escribió un libro maravilloso que se llama La Estrella de Chile, en el cual hace un análisis simbólico de los emblemas patrios, de la bandera, el escudo, y habla mucho rato de la estrella, el libro de hecho se llama así, la estrella de la bandera, que es el lucero, que está presente en muchas de las banderas de las independencias de América, porque justamente anuncia un nuevo amanecer, un nuevo día, un hombre nuevo también en ese sentido. Y la estrella sucede, cuenta él en este libro, que en la bandera original que hizo Higgins y sus compadres, estaba pensada para ponerse verticalmente. Y nosotros, por supuesto, la ponemos horizontalmente. Entonces la estrella, ellas lo situaron con la punta, siempre la estrella de 5 tiene 4 que quedan pareadas y una que queda sola apuntando, ¿cierto? Entonces ellos pusieron esa hacia arriba, en ese formato. Al poner la bandera original, como la ponemos hoy, queda justamente, contra toda lógica, apuntando hacia abajo. Entonces él hace una lectura y una interpretación simbólica de esto y dice, los chilenos efectivamente hemos invertido nuestra estrella y ese es el problema que nos aqueja como país. Porque dice, quedan finalmente las 4 patas arriba de la una. Y en términos herméticos, él se refiere con un lenguaje muy hermoso también a todo esto y con un bagaje cultural impresionante, explica que las 4 puntas que quedan pareadas representan al mundo material y la punta que queda sola representa la virtud y el mundo espiritual, ¿no? Y el espíritu. Entonces dice, hoy como país estamos patas para arriba y eso significa que lo material está sofocando al espíritu, ¿no? Y a mí me parece una lectura absolutamente acertada y profunda de lo que pasa en Chile, más allá de la chimuchina del día a día, de que los políticos, que este dijo esto y los otros, y las coaliciones que ganan y pierden, que es como una frecuencia muy baja, digamos. Hay una cosa más de fondo y es que efectivamente estamos patas para arriba, ¿no? Estamos totalmente confundidos y hemos perdido justamente un lucero, un puntito de luz que nos guíe y que nos permita saber hacia dónde ir y que nos permita vaticinar que viene luz también de nuestro camino, ¿no? Y no todo está perdido, o sea, tenemos la misión, y en este caso la misión que da él, a quien yo considero un sabio y un maestro digno de seguir en ese sentido, de invertir la estrella y volver a ponerla en su lugar y volver a ser guiados por el espíritu finalmente, ¿no? Yo sé que esto puede sonar de repente muy hippie, muy esotérico, pero se transforma finalmente, se ve reflejado en cosas muy concretas, ¿no? No hay que ser demasiado engrupido para darse cuenta que nuestro país efectivamente está sometiendo a su dimensión espiritual por lo material. Tengo demasiada información en la cabeza. Si es que sigo así, muy pronto me va a explotar. Me he alejado mucho ya de mi naturaleza. Si es que sigo así, ya no la voy a encontrar. Una pausa, por favor, quiero bajar. Una tregua que necesito parar. Bueno, Lucero es un disco diferente, es un disco que al mismo tiempo implica una ruptura, pero también una continuidad con mis discos anteriores. Ruptura porque, claro, estéticamente es mucho más eléctrico, suena diferente, habla de otras cosas y tiene una propuesta quizá mucho más cruda y mucho más intensa y mucho más eléctrica, ¿no? Pero continuidad también porque todas las temáticas que están en el disco, todos los, digamos, planteamientos rítmicos, armónicos de la música, vienen desarrollándose en mi música hace mucho tiempo igual. Y por otro lado, el rock y la música, digamos, enchufada, es algo que ha estado presente en mi música desde que yo empecé, en verdad, desde siempre. Una de las cosas que me solían decir mucho en otros discos era como, y sobre todo en las presentaciones en vivo, es como que yo tocaba la guitarra acústica como si estuviéramos tocando rock, ¿no? En ese contexto. Y creo que por lo mismo ahora hay una continuidad en términos de quizás seguir por el mismo camino pero cambiar de vereda, simplemente estar como del otro lado de la misma dirección, diciendo, bueno, nos enchufamos un rato, pero ahora que hacemos un disco que, claro, en una primera escucha puede parecer que es como rock y punto, no es tan así. Está lleno de referencia a la música de raíz, por ejemplo, texturas rítmicas que no son propias del rock realmente, que son propias de otras cosas, más de la tradición latinoamericana, y que se meten ahí, pero claro, que están detrás de muchas capas de electricidad, de distorsión a veces, y de una estética general que hace que parezca que fuera como rock a secas, pero no es tan así, ¿no? Siempre hay un poquito de esa conversación entre dos mundos.
disco suena distinto porque habla de otras cosas y esas canciones piden también otro contexto, ¿no? Son bastante más desgarradas las canciones, nacen desde una energía un poco más desencantada, un poco menos, digamos, esperanzadora y luminosa, un poquito más oscura y yo creo que también en resonancia con los tiempos que estamos viviendo también. Creo que no es el momento para hacer un disco súper sutil de texturas acústicas muy cuidadas y no es el momento sobre todo de salir a tocar tampoco eso, ¿no? Estamos nosotros como músicos en un momento, en el país, en nuestra generación, en los procesos también sociales que llevan un buen tiempo, bueno, llevan toda la historia de Chile cambiando, ¿no? En un momento que yo siento que requiere también un poquito de distorsión y quizás la palabra es como brutalidad un poco, ¿no? Hay una visión bien diferente sobre el mundo en que estamos viviendo a la visión que yo he explorado en otros de mis discos. Tampoco reniego de eso y no dejo de verlo de una manera, pero sí aparecen otras cosas que creo que es importante y es un privilegio también como artista poder tener esa libertad al trabajar independientemente, decir, ¿sabéis que voy a hacer un disco y voy a hablar no solo de otras cosas, pero desde otro lugar también, que obviamente descoloca un poco a mucha gente que tiene un concepto súper estrecho y súper específico de qué es lo que hago yo, ¿no? Que es natural, tampoco yo le voy a pedir a la gente que me conozca íntimamente porque no me conocen. Pero este disco es una oportunidad realmente de abrir también la cancha, de decir, mira, está esto, pero también está esto. Y no en la parada así como lo nuevo y como que cambié porque ahora sí. No, no tengo ni una intención de renegar de las canciones que he hecho, ni de las estéticas de los discos anteriores, ni de necesitar cambiar por cambiar, sino que efectivamente estoy en otra parada y estoy en otro momento pensando otras cosas, sintiendo de otra manera y explorando también. Ahí entra una cosa de voluntad también creativa, es decir, quiero ir por acá, ¿cachai? Quiero hacer un disco eléctrico, quiero hablar de estas cosas y entre medio y entre tanto he hecho canciones que no están en este disco. Hay varias canciones nuevas que no están en este ni en el anterior, que es Santiago, que es un disco también bien raro y bastante cuático en su energía, porque son canciones que yo me estoy guardando, que tienen una resonancia quizás más luminosa, que tienen otra energía y que ya vendrán en un momento en que lo pida también. Sobredosis de mentiras, siento que alguien mira, que alguien anda atrás. La tierra que gira, gira, mi mente delira, yo pierdo el compás. Se me nubla la conciencia, ronda la demencia y la saturación. Se consume la paciencia, todo es experiencia, no se acaba. Se consume la paciencia, todo es experiencia, no se acaba. Se consume la paciencia, todo es experiencia sin contemplación. Yo creo que los músicos, más que una responsabilidad directamente, tenemos una oportunidad, ¿no? El hecho de que nuestras voces sean amplificadas constantemente, ¿no? El mismo hecho de estar aquí conversando con ustedes, con una cámara que va a estar en internet y que lo va a ver mucha gente. El hecho de subirse a los conciertos, de que las canciones suenen en la radio, de que estén en internet, etc. Permite hablar de ciertas cosas y permite iluminar ciertas situaciones que están en la penumbra, ¿no? Y que están en la penumbra mediática finalmente. Yo creo que tiene que ver con eso. Tenemos la oportunidad de poner sobre el tapete otros temas. Y en ese sentido me gusta a mí el concepto del trovador, que me carga como definición así como superficial de que un trovador, que uno piensa como que no sé si entre Arjona o qué cosa, ¿no? Porque esa connotación es muy fea, pero yendo al sentido original de los trovadores, eran músicos, poetas, que viajaban de lugar en lugar contando historias, básicamente dando las noticias de lo que estaba pasando, pero dando también una versión de las noticias que no eran las noticias oficiales de esa época, que eran las noticias de la gente común, ¿no? Que no tenían ni una otra manera de enterarse. Y siento que hoy día, curiosamente, en un mundo tan hiperestimulado de información y tan saturado de conectividades varias, de todos tipos, vuelve a tener una relevancia única el hecho de hablar directamente, cara a cara, ¿no? Y como músicos nosotros tenemos la posibilidad noche tras noche de subirnos a un escenario en otros lugares del mundo, en el caso mío en particular porque viajamos mucho por lugares muy raros y muy distintos unos de otros, y hablar de ciertos temas. Y no solamente es un monólogo unidireccional en que me dirijo a ustedes, no. Hay una conversación. Después de todos los conciertos yo salgo y converso con la gente, me entero de lo que está pasando, vamos a distintos lugares. Entonces en ese sentido, insisto, más que una responsabilidad que nos cae así como un plomo a todos los músicos, creo que es una oportunidad. Y yo respeto, sí, muchísimo a mis colegas que eligen hacerse cargo de eso. No es que no respete a los otros, pero creo que es muy
importante y que marca una diferencia también muy grande, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De alguien que se hace cargo de su entorno, que hace cargo de lo que está viviendo? ¿O de alguien que al no hacerse cargo, y no creo que exista un punto medio, potencia de alguna manera esa actitud nihilista que es muy peligrosa y que es muy propia también de los tiempos que vivimos y es muy propia del fenómeno millennial y es muy, muy dañina también al tejido colectivo?